Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a explorar una de las obras más fascinantes, influyentes y trágicamente malentendidas de la literatura universal, Los viajes de Gulliver, escrita por el pensador y satírico irlandés Jonathan Swift y publicada en el año 1726. Durante siglos, la cultura popular nos ha vendido esta historia como un simple cuento de hadas para niños y una aventura sobre un hombre gigante en un país de gente enana. Pero la realidad es radicalmente distinta. Los viajes de Gulliver es una feroz, sangrienta y despiadada crítica de la política británica, a la ilustración, al absolutismo, a la ciencia especulativa y a la propia condición humana. Hoy vamos a recorrer los cuatro viajes de Lemuel Gulliver paso a paso para comprender el mensaje oscuro y filosófico de Jonathan Swift que nos dejó. Para entender a la novela, debemos viajar a la Gran Bretaña de principios del siglo XVIII. Era la época de la Ilustración, del auge del Imperio Británico y las feroces luchas políticas entre, entre dos partidos dominantes, los Whig, que son liberales, y los Tories, que son conservadores, sumados a las constantes guerras religiosas entre católicos y protestantes. Jonathan Swift, un clérigo a fin de observa con desprecio la corrupción de la corte del rey Jorge y el colonialismo de la soberbia científica. Swift concibió la obra bajo la estructura de una crónica de viajes, un género muy popular donde los exploradores exageraban sus relatos entre tierras lejanas. El título completo es Los viajes a varias naciones remotas del mundo, en cuatro partes, por Lemuel Gulliver, primero cirujano y luego capitán de varios barcos. A través de Gulliver, Swift muestra una transformación psicológica aterradora, como un hombre ingenuo y patriota termina convertido en un absoluto que odia, que él odia a la humanidad. El libro comienza representándonos a Lemuel Gulliver, un cirujano que en mayo de 1999 se embarca en el navío Antílope tras una tempestad en el Océano Índico. El barco naufraga y Gulliver nada hasta la costa más cercana, cayendo desmayado de agotamiento. Al despertar descubre que no puede moverse, sus brazos, piernas y cabello están atados al suelo por miles de delgados hilos. De pronto siente que una diminuta criatura camina sobre su pecho, un hombre de apenas 15 centímetros de estatura, armado con arco y flecha. Se encuentra en Lilliput, un imperio habitado por seres humanos a una escala de 1 a 12 respecto a nuestro mundo. Gulliver demuestra paciencia y docilidad. Aunque podría aplastarlos, decide someterse al emperador. Es transformado a la capital y alojado en un templo antiguo abandonado. Aprende su idioma y obtiene la libertad tras jurar lealtad. Aquí Swift despliega la sátira sobre la política inglesa de su época. Los saltadores de cuerda, los altos cargos del gobierno no se otorgan por mérito a capacidad, sino a nobles porque mejor saben bailar. Los políticos de Lilliput se dividen en dos partidos irreconocibles. Lilliput está en guerra contra la vecina isla de Blefuscu. El motivo, una disputa religiosa sobre por qué extremo debe romperse un huevo pasado, por aguas y por el extremo ancho o por el extremo reformista. Esta absurda contienda representa las guerras entre católicos y protestantes. Gulliver ayuda a Lilliput a cruzando el canal a pie y arrastrando la flota entera mediante cuerdas. El emperador lo nombra noble, pero pronto exige a Gulliver que capture al resto de barcos para aplastar y esclavizar a Blefuscu. Gulliver se niega, afirmando que jamás servirá para someter a un pueblo libre. Los ministros conspiran en su contra. Las cosas empeoran cuando un incendio se desata en los aposentos de la emperatriz. Para apagarlo rápidamente, Gulliver orina sobre el palacio imperial. Aunque salva la estructura, comete un delito de desacato real. La corte condena y Gulliver por alta traición
a ser cegado y matado de hambre, advierte por un amigo Gulliver, huye a Blefuscu. Encuentra un bote de tamaño normal a la deriva y logra regresar a Inglaterra en 1761. Incapaz de quedarse en tierra, Gulliver se embarca de nuevo en 1702 a bordo de la Aventura. Tras desviarse por una tormenta en el Pacífico, desembarca a una costa desconocida. Un gigante persigue a la tripulación. El barco huye aterrorizado y Gulliver queda abandonado. Ha llegado a una península de gigantes con una escala inversa, 12 a punto. Las hierbas miden más de 6 metros y las personas miden 18 metros de altura. Los roles se invierten. En Lilliput era un dios colosal. En Brobdingnag era un insecto insignificante. Un agricultor gigante lo encuentra y decide lucrar con él, exhibiéndolo en pueblos como un monstruo de feria y haciéndolo realizar acrobacias hasta el agotamiento. Al borde de la muerte por sobreexplotación, Gulliver es comprado por la reina de Brondipar. Un cuidado se encuentra, la hija del agricultor, quien lo trata con amor, construyéndole una casa de madera, acolchada y protegiéndola de ratas gigantes y monos. Gulliver sostiene audiencias con el rey, en monarca sabio y pacifista. Durante semanas, Gulliver intenta impresionar al rey explicándole la historia política, guerras e invasiones de la pólvora en Europa, ofreciéndolo incluso fabricarla. Por el monarca reacciona con horror y espanto. El rey concluye la conversación con una frase: a través de los relatos he descubierto que vuestra historia es más que un montón de conspiraciones, rebeliones, asesinatos, masacres y desterrados. Concluyo que la masa de tus semejantes es la raza de sabandijas, más odiosa e infame que la naturaleza jamás haya permitido arrastrarse sobre la faz de la tierra. Mediante los gigantes, Swift contrapone la pequeña física de Gulliver con la pequeña moral europea. Además, al mirar la piel de los gigantes a tan corta distancia, Gulliver siente repugnancia por sus poros gigantescos, mostrando el relativismo de las percepciones humanas. El viaje termina de manera fortuita durante una excursión a la costa. Un águila gigante atrapa la caja de viaje de Gulliver, pasando que hay comida dentro y lo deja caer en pleno océano. Gulliver flota a la deriva hasta ser rescatado por un barco inglés en 1706. Apenas 3 meses después, Gulliver vuelve al mar. Su barco es atacado por piratas y queda varado en una barca hasta ser rescatado por Lúputa, una isla voladora que flota propulsada de un gigante electroimán. En este viaje, Swift ataca abstracto y a la ciencia sin aplicación práctica de la ilustración. Los reyes y sabios de Laputa, obsesionados con las matemáticas y la música pura, vivan desconectados de la realidad. Necesitan sirvientes que los golpean suavemente en la boca u oídos con vasijas llenas de guisantes para mantenerlos atentos a una conversación. Mientras especulan sobre el cosmos, sus esposos los engañan y el pueblo en la tierra vive en la miseria. La Gran Academia de Lagado. En el continente inferior, Gulliver presencia experimentos ridículos que destruyen la economía local. Intenta extraer rayos de sol de los pepinos, convertir excremento en comida o construir casas empezando por el tejado. Es la isla de Nigromantes. El gobernador invoca a los fantasmas de la ambigüedad. Gulliver conversa con Alejandro Magno, Julio César, Aristóteles y Homero, descubriendo que la historia oficial está llena de mentiras, cobardía y corrupción. Gulliver conoce a seres que nacen inmortales, a principio los envidia, pero descubre que son inmortales, pero no eternamente jóvenes. Siguen envejeciendo, sufriendo enfermedades y demencia por toda la eternidad.
demostrando que la inmortalidad sin juventud es la peor de las maldiciones. Bien, bien es lo que nos menciona la obra. Y después en el último viaje ya, Gulliver parte como un capitán de aventura. Su tripulación se amotina y lo abandona en una playa desconocida. Al internarse en el bosque, es rodeado por criaturas salvajes, sucias, agresivas y peludas. De pronto huyen cuando se acerca un imponente caballo. Gulliver observa con asombro cómo dos caballos intercambian relinchos eh, modulados, mostrando un lenguaje estructurado e inteligencia superior. He llegado a los países de los Uyums, caballos parlantes dotados de raza pura. No conocen guerras, mentiras ni dinero, pero el horror de Gulliver llega a descubrir que son los salvajes bestias de la isla, son los yaos, y los yaos son anatómicamente seres humanos en estado salvaje. Gulliver es acogido por un noble Ouyum. Al explicarles cómo funciona la sociedad europea, guerras, avaricia, abogados, alcoholismo, su amo concluye que los humanos europeos son peores que los yaos salvajes, pues usan la razón para multiplicar los vicios. Gulliver entra en una crisis existencial, siente asco por la condición humana y se enamora de la virtud de los caballos, imitando su andar y su voz. Sin embargo, la asamblea de Oyum determina que Gulliver es un yao sofisticado y representa un riesgo de rebelión, por lo que le obligan a marcharse. Gulliver construye una canoa con lágrimas y parte a la mar. Es rescatado por un barco portugués capitando por Pedro de Mendes, un hombre noble y generoso. Pero la mente de Gulliver está rota, es incapaz de ver la bondad del capitán y lo contempla como un yao despreciable vestido con ropa. Al regresar a Inglaterra en 1715, siente repulsión hacia su esposa e hijos por su olor a yao. Compra 2 caballos para su establo. Habla con ellos 5 horas al día y se retira del mundo, sumido en una misantropía absoluta. Bien, la obra nos deja grandes enseñanzas, ya que en Lipitud somos gigantes llenos de orgullo ridículo. En Robin Hood somos sabandijas pues que no entendemos, ¿no? No entendemos así cuando nos dan explicaciones. Y en la puta somos teóricos desconectados y con los Oyun somos bestias guiadas por la avaricia. También en la obra nos habla sobre el orgullo humano. Swift advierte que el ser humano no es un animal racional, sino un animal capaz de razonar, que usa su intelecto para perfeccionar la destrucción y el engaño. La historia se desarrolla en Nacos, un campamento de construcción de carreteras, emperados en los Andes peruanos, hostil, aislado y helado. Bien, es muy importante leer esta obra porque nos deja grandes enseñanzas. Les invito a leerlas. Es todo lo que les he podido relatar.